Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Nuevamente en pie, estamos en un nuevo día considerando las grandes bendiciones de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, hoy de manera muy especial consideraremos una reflexión más titulada Príncipe de Orgullo, en la cual encontramos una historia allá en 2 de Samuel capítulo 13, versículos 1 al 18 y versículo 33. Absalón era el mejor parecido, el más hábil y ambicioso de los hijos de David. La Biblia dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla, no había en él defecto. Pero este aguerrido joven príncipe deseaba más que la admiración de la gente por su imponente apariencia. Él quería el poder del trono de su padre. Él deseaba ser rey de Israel a cualquier precio. Primero, Absalón asesinó a su hermano mayor, Amnón. Después que Amnón abusó de su hermana, Tamar. Amnón era el primogénito de David y el que sucedería a David como rey. Luego, después que Absalón logró conquistar el favor de su padre, comenzó a sembrar con sutileza semillas de duda a través del reino acerca del liderazgo, dictámenes y leyes de David. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Finalmente, su plan siniestro estalló en una completa rebelión cuando trató de asesinar a su propio padre y secuestrar el reino de David, y sus seguidores fueron forzados a huir de Jerusalén. Pero pocos días después de una encarnizada batalla, David una vez más estaba seguro en su trono, y Absalón, el príncipe ambicioso y bien parecido, había muerto. Una triste historia, por cierto, mis queridos amigos, pero esta no fue la primera contienda de una familia real. En otro gran reino, mucho tiempo atrás, eventos muy similares condujeron a la rebelión más trágica de todos los tiempos. Es decir, el reino se llamaba Cielo. Amigos y hermanos que escuchan, yo les pregunto, ¿cuál era el nombre en el príncipe rebelde del cielo y por qué se rebeló? Cuando vamos a Isaías 14:12, encontramos una declaración y dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? En Isaías 14:13 y 14 dice, tú que decías en tu corazón, seré semejante al Altísimo. En Ezequiel 28:17 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Lucifer, mis queridos amigos, nombre que significa lucero o portavoz de luz, fue el más poderoso y hermoso de las criaturas de Dios. Él fue el más encumbrado de los ángeles y muy posiblemente dirigió el coro celestial, pero él permitió que su belleza lo llenara de orgullo. Satanás, simbolizado por los reyes de Tiro y Babilonia, lo encontramos aquí en estas declaraciones que hemos leído ya. Yo les pregunto, ¿creó Dios un diablo cuando creó a Lucifer? En Ezequiel 28:15 dice ahí, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Dios, mis queridos hermanos, Dios creó un ángel perfecto, quien por su propia voluntad eligió convertirse en diablo. Puede ser difícil imaginarlo, pero si hubiéramos conocido a Lucifer antes de su caída, lo hubiéramos amado quizá. No sabemos exactamente por cuánto tiempo hubo paz en el cielo, pero Lucifer quizás pudo haber servido a Dios con gozo por miles de millones de años
antes de comenzar a sembrar las semillas de orgullo y resentimiento en su propio corazón. El Señor pudo haber hecho a todas las criaturas como robots, pero un robot no puede amar. El verdadero amor debe estar dispuesto a asumir riesgos. Por eso es que los padres deciden tener hijos sabiendo que en algún momento ellos pueden elegir desobedecerlos. Dios permitió a Lucifer seguir adelante con su rebelión por varias razones. Primero, para resolver para siempre todo interrogante acerca de que si Dios hizo a sus criaturas con libertad de elección. Segundo, si Dios hubiera destruido a Lucifer tan pronto como él comenzó a sembrar dudas acerca del amor de Dios y su gobierno, las demás criaturas inteligentes hubieran tenido por siempre algunas interrogantes. Podrían haber pensado, quizá Lucifer tenía razón. Por lo tanto, se le permitió a Lucifer demostrar los terribles resultados del pecado. Finalmente, Dios no desea que sus criaturas le obedezcan simplemente porque Él los castigará si no lo hacen. Él desea que le obedezcamos por principios de amor antes que por amor. Pero, ¿qué ocurrió finalmente? Cuando vamos a Apocalipsis 12:17 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Es decir, eventualmente Lucifer y los ángeles que se pusieron de su lado fueron expulsados del cielo. Pero, ¿qué seres poderosos trabajan bajo la dirección del diablo? En Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Apocalipsis 12:9 dice: fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás, mis queridos amigos, es tan astuto que fue capaz de engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo para que le siguieran en su rebelión contra Dios. Estos ángeles caídos, ahora llamados diablos o demonios, llevan a cabo los planes de Satanás. En esta historia del príncipe rebelde, Absalón, notablemente que él de forma similar hizo muy poco del trabajo sucio. Absalón ordenó a sus siervos que ejecutasen sus deseos. Cuando leemos 2 Samuel 13:28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, entonces matadle, y no temáis, pues yo lo he mandado. En 2 Samuel 14:30 dice así: entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío, id y prendedle fuego. Qué maloso fue este personaje con su hermano. ¿Qué métodos usa Satanás en su trabajo? En Apocalipsis 12:9 dice: Satanás, el cual engaña al mundo entero. Así encontramos en esta parte de este versículo. Y en San Marcos 1:13 menciona: y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, es decir, Jesús. Apocalipsis 16:14 dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales. En Apocalipsis 12:10 dice: porque ha sido lanzado fuera el engañador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y en San Juan 8:44 aclara así: él ha sido homicida desde el principio, porque es mentiroso y padre de mentira. En cierto sentido, Satanás tiene ventaja sobre Dios en la batalla entre el bien y el mal. Dios utiliza solamente la verdad, pero Satanás puede utilizar la verdad o la mentira en cualquier combinación para así lograr sus propósitos. ¿Saben? Muchos de nosotros hemos caído en sus trampas bajo las artimañas de este enemigo. Yo pregunto además, ¿cuál es el diablo más peligroso? En 2 Corintios 11, 14 y 15 declara: y no es maravilla, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Al igual que el diablo, Absalón pretendió amar a la gente y mostró un interés en el bienestar de ellos con el fin de engañarlos. En segunda de Samuel 15, 5 y 6 menciona: y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esa manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Yo les hago una pregunta de más. ¿Conoce Satanás la Santa Biblia? ¿Qué opinan ustedes? Cuando vamos a San Mateo 4, 5 y 6, menciona así: entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. El diablo, mis queridos amigos, es un experto en citar correcta e incorrectamente la Biblia con el propósito de engañar a la gente. Por eso es esencial que el pueblo de Dios conozca las Escrituras por sí mismo para evitar ser engañado. Por eso es importante levantarse todas las mañanas y leer un capítulo de la Biblia para que nadie nos pueda llevar en dirección contraria. ¿A quién odia más el diablo en la tierra? Apocalipsis 12, 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuáles son dos animales feroces que usa la Biblia para referirse a Satanás? En 1 de Pedro 5:8 menciona: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ambos, leones y serpientes, utilizan el sigilio y la astucia para capturar a sus presas. Como el diablo, ellos saltan repentinamente sobre sus víctimas y son despiadados e indiferentes ante el sufrimiento. Así es el enemigo de Dios, que se ha convertido en nuestro enemigo. Pero, ¿cuál es la única manera como podemos resistir a Satanás? Tenemos aquí la respuesta en Santiago 4:7. El primer consejo dice es: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y la otra declaración es: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué interesante es saber que cuando alguien nos invita a orar o a cantar una canción cristiana, todos nos sonreímos, ¿verdad? Pero cuando alguien dice: vamos a ir a un sitio donde nos vamos a encontrar con algo extraño que pudiera ser la presencia del enemigo, nadie quiere estar. ¿Cómo combatió Jesús los ataques del diablo? En San Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Efesios 6:17 el apóstol Pablo aclara: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nuestra única seguridad en contra de los engaños hábiles de Satanás está en guardar la palabra de Dios en nuestras mentes para mantenernos alejados del pecado. Las mismas herramientas que Jesús usó para luchar contra el diablo son necesarias y están disponibles para nosotros hoy. Por ejemplo, el salmista David declaró lo siguiente, y lo encontramos en Salmo 119:11. Él dijo así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En Efesios 6:11, el apóstol Pablo aconsejó así: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes
contra las acechanzas del diablo. Es decir, tenemos que buscar a Dios a través del estudio de la Biblia, no el fin de semana solamente, sino todos los días. ¿Cómo se parecerá el destino final de Satanás con el de Absalón? Cuando vamos a 2 de Samuel 18:17, dice, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque. Y en Isaías 14:15 dice ahí una declaración en contra del enemigo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, es decir, a la fosa. Eso será el final del enemigo de Dios cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Y ahora reaparecerá alguna vez Satanás para tener al pueblo de Dios? Yo les pregunto. En Ezequiel 28:19 dice así, y para siempre dejarás de ser. En Nahum 1:9 dice, la tribulación no se levantará 2 veces. ¿Se imaginan? Cuando leemos Ezequiel 28:19, si quieres puedes buscarlo, anótalo ahora. Ezequiel 28:19 dice que dentro de Satanás saldrá fuego cuando Jesús venga por tercera vez a este mundo con sus redimidos, con la nueva Jerusalén. Satanás será destruido para siempre y echado en un hoyo, en un foso, en un abismo, hablando simbólicamente. Ahora yo les pregunto, ¿cómo se siente Dios ante la destrucción de los impíos? En Ezequiel 33:11 dice así, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no me complazco con la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino, y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esa es la invitación en esta mañana para cada uno de nosotros. Dios no se goza en la destrucción del impío, pero nosotros tenemos libre albedrío si elegimos ir a Dios o apartarnos de él. Pero, ¿cómo respondió David cuando supo que su hijo rebelde Absalón había muerto? En 2 de Samuel 18:33 dice el fin de la historia. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Qué dolor fue para este padre amante de su hijo. Nuestro Dios también nos ama, que envió a su hijo, se dio a sí mismo para venir a este mundo. Y sucedió todo lo contrario en la experiencia de Absalón. David no murió en lugar de su hijo, pero Dios envió a Jesús y nosotros teníamos que morir. Y Jesús murió en la cruz del Calvario, derramando su sangre expiatoria por cada uno de nosotros. Ahora yo te pregunto, ante este cuadro conmovedor que representa cómo se siente nuestro Padre Celestial por nosotros como hijos perdidos, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estás dispuesto a aceptarlo como tu Salvador personal? Yo declaro que sí. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno con Jesús. Muchas gracias.